Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. La gente. Estamos aquí ya conversando. Ya pelando ya. Analizando. Te pillaron a ti ahora, te tocó. Analizando. Oiga. El hambre nomás, Sí. ¿qué tanto? Bueno, presentemos el programa, Daniela. Línea 1 se transmite por Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. También por diario USACH.cl, TV USACH. Por eso que tenemos hartos medios, ¿eh? Porque ahí está ¿Qué hay? 50.1 también. Sí, pues. Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Comienza Línea 1, Daniela Figueroa Videla. No hizo tanto frío. No hizo tanto frío. No hace tanto frío esta mañana. Alejandro Guillálvarez, muy buenos días y a todos nuestros auditores y auditoras. Martes ya, 28 de abril. Efectivamente, ayer fue, yo diría, la mañana más fría de lo que va de este año. Ahora tenemos 8,4. Bajó un poco cuando nosotros salimos entre 9 y 10 grados, ¿no? Yo estaba en 11. En 11 grados. Eran las 5 y cuarto más o menos. 11 Claro, grados. Perfecto. Peñalolén. Sí, pues, obvio. Ahora tenemos 8,4 y la mínima es justamente esta que se registró acá en la comuna de Santiago, porque en Pudahuel, donde ayer hubo cerca de 2 grados y fue la mínima justamente en esa comuna, hoy hay 9,5, así que la mínima acá en Santiago, muy cerquita de Estación Central. La máxima para esta jornada de día martes, Ale, 23 grados, bien agradable. Mañana miércoles sube a 24. Mira, y el jueves 30, el último día de este cuarto mes del año, baja a 17. La máxima. O sea, la máxima va a alcanzar el jueves los 17 grados según la dirección meteorológica. Así que va a estar heladito, fresquito para tus clases. Ideal, po. Sí, ¿No es cierto? sí. Si los niños se meten a la sala. Ideal. Aunque sea escapar del frío. Vamos con las calles y el metro. El metro está funcionando desde las 6 de la mañana sin ningún inconveniente. Toda la red disponible, señalan en su cuenta de X. Y las callecitas de Santiago. Veamos. Hace 6 minutos dan cuenta una situación en La Reina. Tránsito lento en Avenida Osa al norte, sector oriente, entre Avenida Larraín y Francisco Bilbao. Esto debido a flujo vehicular aumentado, así que recuerdan que hay varios tramos, ¿no? Con trabajos, sí, vaya, yo lo sentí el fin de semana, desde los orientales y que reduce la capacidad vial en la comuna de La Reina. En Conchalí también se registra que hay restricción de la pista izquierda de la ruta 5 al norte, altura Cardenal Caro, debido a colisión de vehículos, mucha congestión en ese punto de Conchalí. Y lo último, señalan también una actualización de Gran Avenida al norte, desvía el local de Vespucio Sur al oriente debido a una colisión de vehículos en el puente sobre la autopista Bomberos en el lugar. Y la situación genera tránsito lento, así que precaución también en ese punto de la capital. Vamos con la pregunta del día que ya está alojada en @RadioUSACH, @TVUSACH. Bueno, el presidente José Antonio Kast habló ayer en Carabineros en la ceremonia de celebración del aniversario. De los casi 100 años. Los casi 100 años, porque fue fundada por Carlos Ibáñez del Campo, que juntó un montón de policías que había, municipales, de ferrocarriles, hizo una sola policía. ¿Y porque tenían carabina? Carabineros, ¿o no? ¿Era por la carabina? Italia. Claro. Era modelo italiano. Carabineros de Chile, pero como fuerza paramilitar. Ya, entonces, en los años 30 estamos hablando. Claro, estaba un control... 27, de hecho. Por eso que... ¿1927? Sí. Si no me falla la... 27, No era tan 1927. difícil. Y la década siguiente estaba Arturo Alessandri y formó la PDI para compensar, que no se llamaba de otra manera en esa época, a Carabineros, que era pro-ibañista, y necesitaba una fuerza militar pro, porque son instituciones con armas, ¿no? Sí. Y Carabineros se concibió como una institución paramilitar. Bueno, pero esos son al margen. No, la pregunta del día está es, bien. Kast busca que las causas judiciales que puedan involucrar a futuro a Carabineros vuelvan a la justicia militar. ¿Qué opina usted? 3 opciones. La primera, un retroceso. La segunda, una medida justa. Y la tercera, deben mantenerse en la justicia civil. Es decir, también que sus investigaciones pasen por el Ministerio Público. En fin, esas son las opciones. Titulares. Vamos con los titulares, son las 7:35. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo.
hasta con aumento de sueldo. En el marco del aniversario número 99 de Carabineros de Chile, el presidente José Antonio Kast anunció un paquete de apoyo para las familias de los funcionarios fallecidos, un refuerzo de la dotación policial y futuras mejoras salariales para atraer a más jóvenes Y formativas a la también. institución. Modificación de la malla curricular y todo eso. Una ceremonia donde además se encontró con Eduardo Frei Ruiz Tagle y Gabriel Boric. Se dieron la mano, se miraron Se a los sonrieron. ojos, una leve sonrisa y continuó su camino. El gobierno se reunió con el Frente Amplio y con el Partido Comunista para abordar el proyecto de reconstrucción nacional, donde ambas colectividades plantearon dividir la iniciativa y discutir por separado las ayudas sociales y las medidas tributarias. Las reuniones no estuvieron exentas de críticas. Desde la UDI cuestionaron que el Ejecutivo dialogue con sectores que evalúan recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la mega reforma. El Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio confirmó cambios en la dirección del Hospital Claudio Vicuña, donde el doctor Christian Smith Gaete asumirá como director subrogante, mientras Janet Jara, ex ministra Vega, asociaciones. Sí, no, obvio. Janet Vega, ex ministra del gobierno del presidente Boris, tomará la subdirección de gestión asistencial. Este ajuste se da en medio de la renuncia de al menos 20 médicos, según la prensa, y Sí, cuestionamiento por la salida de Loreto Maturana, quien acusó hostigamiento y persecución política tras su destitución. La región de Valparaíso inició un paro de micreros la tarde de ayer lunes y se prevé que continúe hoy martes, en demanda a una compensación por el alza de las bencinas. Y desde el gremio advierten que en las actuales condiciones los conductores no logran cubrir sus costos operacionales, lo que dificulta incluso cargar combustible para mantener los recorridos durante la jornada. El Servicio de Evaluación Ambiental dio luz verde y recomendó aprobar la línea 8 del Metro de Santiago, proyecto que busca conectar Providencia con Puente Alto. La iniciativa contempla 14 estaciones y va a beneficiar a cerca de 1,9 millones de personas, ampliando la red de transporte urbano en la capital. En regiones, nada. Y en el ámbito internacional, el sospechoso de disparar durante la gala en Washington, D.C., donde asistió el presidente Donald Trump, fue imputado por intento de asesinato contra el mandatario. Se trata de Cole Allen, de 31 años, quien permanecerá detenido a la espera de su próxima comparecencia ante la justicia. 7:37. Entrevistas en línea 1. Bueno, en medio de todos los anuncios de apretón fiscal, de supresión de programas, de redefinición de otros, el presidente Kast ayer abrió la billetera. O sea, Antonio Kast fue a celebrar el aniversario 99 de Carabineros de Chile y habló después de que le iba a quitar el presupuesto y todo eso. No, todo lo contrario. Mejoras en las remuneraciones, otros beneficios familiares y aumento de dotación. Y todo esto en medio de la discusión sobre el megaproyecto, el tutti frutti, como usted le quiera llamar. De esto conversamos con especialistas en seguridad, porque hay una serie de consecuencias además de las medidas que se están tomando. Claro, queremos saber si es que hay realmente un plan de seguridad, sobre todo más allá del escudo fronterizo que fue la primera iniciativa de este gobierno. Y lo vamos a conversar con quien sabe, la socióloga y académica del Departamento de Estudios Políticos de la USACH, experta también en seguridad, Lucía Dammert. Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien por acá. Estupendo, Lucía, muy bienvenida. Muy bien, gracias. Y gracias por la cooperación. Oiga, una pregunta, Lucía, a esta altura, de tantas cosas que se han dicho, ¿se empieza a ver cuál es el programa de seguridad del gobierno? ¿Hay algo robusto? No sabemos realmente. En realidad, la mayoría de los gobiernos se toman un par de meses para delinear lo que van a hacer en seguridad. En este caso, esperábamos mucho más celeridad porque este es un gobierno que ganó con la propuesta de seguridad e inmigración la elección presidencial, ¿no? Entonces se esperaba probablemente que tuvieran una mirada mucho más ajustada, más detallada de lo que se quiere hacer, no solamente respecto a temas puntuales o a declaraciones específicas, sino, por ejemplo, qué va a pasar con la política contra el crimen organizado, qué va a pasar con los programas preventivos, en fin, cuál va a ser la política criminal del gobierno, del Estado de Chile.
Y bueno, como no se tiene eso, lo que tenemos es una acumulación de declaraciones casi cotidianas de diferentes cosas que me imagino que van aumentando la ansiedad ciudadana, ¿no? Por ejemplo, la idea esta de sacar los homicidios de forma semanal. Y bueno, nada, el dato último son 20 homicidios, no sé bien qué significa que tengamos 20 homicidios para el gobierno, pero debería venir claramente acompañado ya de una política mucho más estructural. Lucía, por lo mismo, ¿cómo se entiende que luego de que se retractaran de quitarle sobre todo recursos a las fuerzas, sobre todo, bueno, de carabineros, PDI, donde tuvo ahí que la ministra Steiner, digamos, recular de alguna manera, pero sí haya recortes y se quiera sacar, ya no sé si la palabra es reformular o de frente descontinuar, como tú señalabas, la política nacional del crimen organizado y además el plan Calles sin Violencia. Más allá de que estos sean obviamente políticas o programas del gobierno pasado, que donde podría haber para ellos, ¿no?, para el gobierno un tinte ideológico, cuéntanos qué se sabe de por qué podrían estar mal evaluados. Claro, es que cuando las cosas se hacen mal, no, o sea, no solamente se comunican mal, sino que se hacen mal. Entonces, acá yo creo que hay 3 niveles de problemas. El primer nivel es que efectivamente cuando el gobierno llega y dice que va a hacer una rebaja del 3% parejo de todos los ministerios, probablemente no miraron, digamos que, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad tiene unos gastos en personal policial, unos gastos que son muy difíciles de achicar. Esta idea que el Estado está como lleno de gente que está ahí, que uno podría prescindir. En el caso de seguridad y otros casos mucho no es verdad. Los programas son programas que pueden estar mal evaluados, si tú quieres, pero son los programas que hay y necesitan algún tipo de mejora o alguna cosa que los resuelva, pero uno no puede simplemente cerrar la lucha. O que los reemplace, ¿no? Y empezar a ver. Que los reemplace. Claro, entonces eso es un nivel. Una cosa segunda es que efectivamente el Calle sin Violencias y la Política Nacional contra el Crimen Organizado han sido mal evaluados por DIPRES, pero en términos de eficiencia, en términos de la definición de algunos de sus objetivos, y eso es algo que en política pública pasa siempre, no hay que olvidar si son políticas o son programas muy recientes, y bien vale ajustarlos, cambiarlos, revisitarlos. Pero claro, la comunicación del gobierno en el oficio es casi como que los van a cerrar y eso genera obviamente una ansiedad ciudadana, no solamente ciudadana, me imagino que los mismos fiscales que reciben muchísimo dinero por parte del Calle sin Violencia o las policías deben de haberse quedado pensando cómo van a hacer para, digamos, desarrollar muchas de sus actividades, ¿no? Y ahora, claro, una nueva comunicación que dice que no sería que los van a reformular, sino que en realidad va a haber o sea, no los van a cerrar, digamos, sino que va a haber un tipo de reformulación. Pero mira, más allá, raya para la suma, nos dimos vueltas sobre el mismo punto, pero terminamos peor. Sobre eso, Lucía, con toda franqueza, las políticas de seguridad no es solo la represión. Obviamente al delincuente hay que detenerlo, al que comete un crimen hay que encarcelarlo, eso todo lo entendemos, es sentido común. Pero las políticas públicas sobre seguridad involucran también, por ejemplo, el tema de educación. Si hay violencia en los colegios, bueno, ver qué pasa con la familia, los programas sociales, si el niño tiene problemas de rendimiento y por eso dentro del colegio adopta conductas agresivas, porque se está sintiendo acosado, eso supone planes de reforzamiento, si además el niño está violentado en su propia casa, medidas de protección y preventiva, o si tiene problemas mentales, o sea, la seguridad no es solo represión. Esa segunda parte, que es la más decisiva, recuperar los territorios, los barrios, las casas, ¿qué se ha dicho hasta ahora? Sí, es que francamente lo que nos ha pasado es que en los últimos, ya en el gobierno del presidente Boris fue muy difícil políticamente hablar de la prevención del delito. Acuérdense que la agenda de seguridad estaba principalmente concentrada en términos de control, por la ansiedad ciudadana, por el miedo que tiene la gente al tema, digamos, del crimen organizado, del crimen en general. Entonces, narrativamente nos hemos ido concentrando en unas respuestas que están vinculadas al tema del crimen organizado. Pero no hay que olvidar que la mitad de los homicidios que ocurren en el país, más o menos la mitad ocurre en el marco de problemas de convivencia entre ciudadanos que no tienen nada que ver con el crimen organizado.
o problemas, digamos, incivilidades, o todo lo que tú has mencionado previamente. Entonces ya en este gobierno uno hubiera esperado que tuviéramos un programa mucho más robusto, mucho más. Hay programas, pero los programas son todavía pilotos, ¿cierto? Casos específicos que han durado muy poquito tiempo, que muestran resultados, pero que no logramos escalarlos. Y mientras tanto tenemos cada día más problemas de violencia en las escuelas, en los espacios públicos, en fin. Entonces, ahí uno esperaría, digamos, que la subsecretaría de Prevención nuevamente, en vez de comunicar que cada uno puede que más o menos salvarse por sí solo, debería estar justamente convocando a los expertos, avanzando con políticas comunes, desarrollando programas que sean programas que se vean en los territorios junto con los alcaldes y los gobernadores. Pero bueno, nuevamente no, eso no se está viendo. Y yo creo que eso también es lo que genera que la ministra esté tan mal evaluada, que haya perdido, digamos, parte importante de su capital político electoral, electoral también, ¿no? Que tuvo después de las elecciones y hoy día haya perdido como entre 16 y 18 puntos de aprobación. Sí. Lucía, pensando en lo que sucedió en el aniversario número 99 de Carabineros de Chile y lo que ofrece, promete o retoma tanto de la promesa por la justicia militar, que ya vamos a hablar de eso, pero sobre todo le promete a Carabineros en términos de ayuda, de apoyo, tema de la educación, de mejorar las asignaciones, y esto también tenía que ver, por supuesto, con el aniversario nuevamente de la muerte de los 3 carabineros en Cañete, pensando también en sus familias, cómo de alguna manera poder compensar. Pero ahí quiero preguntarte si es que eso se ve, digamos, como medidas a corto plazo, cuando ya se habla de una alerta, y que la tiene el gobierno, de escasez de carabineros y carabineras, se habla de que disminuyen casi 1.000 uniformados por año. Y desde el 2019 a la fecha, la institución ha perdido 3.400 funcionarios. Recordemos, ¿no? 2019 también el año del estallido social. Dicen que al 2030 el Ejecutivo proyecta que en las calles solo habrá 34.000 suboficiales. ¿Qué está pasando en Carabineros de Chile y cómo las medidas de CAS pueden ayudar también a que las y los jóvenes se inscriban justamente en Carabineros? Incentiven. Mira, primero decir que digamos, la entrega de múltiples iniciativas de apoyo a la institución ya es un ritual anual en cada año, digamos, cada año que cumple años la institución policial, el presidente de turno y los ministros de turno salen con paquetes para fortalecer la sensación que se los está apoyando. Eso yo creo que es parte de lo que se ha convertido, digamos, ya en un ritual político, ¿ah? Claro. Y casi todos los años se ofrece lo mismo, más carabineros, bonos específicos. Muchas veces se ofrecen cosas que ya existen, pero bueno, en todo caso, yo creo que es parte del mundo político, de la necesidad del mundo político de apoyarse a una institución que es una de las mejores evaluadas del país, ¿no? Y en eso no hay que perderse, que por un lado es el apoyo obviamente al trabajo que hace Carabineros, pero por otro lado también es el reconocimiento que apoyarse en una institución que tiene buena evaluación también rinde políticamente, ¿ah? Sí. Ha rendido ahora y desde siempre, digamos. Este es un tema que yo estudio desde el inicio de la democracia, y desde el inicio de la democracia siempre ha sido así. Dicho eso, a mí me parece que con el tema de que bajan los policías, los carabineros, acá necesitamos primero que nada mejor información. Los carabineros vienen bajando hace mucho tiempo, nadie tiene claridad, necesitamos que el gobierno o alguien verdaderamente haga un estudio muy claro de por qué la gente se está yendo. Se pueden estar yendo porque las condiciones de trabajo afuera son mejores, se pueden estar yendo porque hoy día la seguridad privada tiene salarios parecidos, también porque los jóvenes no encuentran necesariamente que entrar en una institución donde tienen que estar 35 años o 30 años para jubilarse a una buena alternativa como ocurría antes. También se pueden estar yendo porque tal vez sienten que hay mayores niveles de violencia en la calle, pero cada una de estas hipótesis que te digo yo, que a veces se mencionan como realidad, pero no sabemos si es realidad, generan respuestas de política pública distintas. Si se están yendo por un tema salarial, entonces habría que ver el tema salarial. Tal vez se pueden estar yendo porque los suboficiales no quieren estar en una institución donde mandan los oficiales y ellos son mandados.
Ya la sociedad es mucho más Tienen techo para el horizontal en ascenso. muchos sentidos. Claro. Sí, Claro, tienen ciertos techos. ¿Sí me entienden? Entonces, si esa es la situación, tal vez deberíamos de hablar de mecanismos, de mucho más transversalidad institucional. Lo que es claro es que evidentemente hace un tiempo atrás tenemos un problema de ingreso a la institución y que debe estar vinculado, digamos, a alguno de estos factores que yo los menciono o a todos en alguna parte, y eso requiere ya no solamente un cambio salarial. No es que la gente porque tenga una oferta salarial más amplia vaya a entrar. Yo estuve este año invitada a la Escuela de Carabineros a dar unas clases o unas charlas y los que están ahí están totalmente convencidos que esa es su vocación, que eso es lo que quieren hacer, pero también tienen preguntas respecto al futuro. Las nuevas generaciones son todas, no solamente los que van a la universidad, sino también los que entran a la institución y por ahí quieren tener un desarrollo profesional diferente, tal vez quieren salir del país un rato, ven el desarrollo profesional de la policía como una cosa medio asfixiante porque es demasiado larga para lo que las nuevas generaciones piensan como un desarrollo de carrera. Entonces necesitamos una conversación muchísimo más compleja sobre este desde tema. luego que hay aspectos que hoy día ya no corresponden con el desarrollo del país. Por ejemplo, la separación de suboficiales de origen popular todos con oficiales que vienen de clases medias para arriba. Y eso genera una práctica que era común a comienzo del siglo pasado, pero ha pasado más de un siglo. Estamos al borde de cumplir 100 años y antes había policías, antes de Carabineros de Chile, y siempre ha habido esa segregación. Por otro lado, las expectativas de un joven hoy que tiene posibilidades de estudiar, o tenía, con la gratuidad, y otro tenía posibilidad de abrirse horizontes más amplios. Y la formación sigue siendo muy rutinaria, muy de policía militarizada, poco contacto con el mundo civil, con la posibilidad de estudios universitarios, de especializarse. Hay algunos que lo hacen, pero son los menos, pero a todos los niveles, no solo para los oficiales. Hay una serie de aspectos, pero no dejo de preguntarte lo último, que el gobierno vuelve a insistir con la monserga de que tiene que haber una justicia especial para las Fuerzas Armadas. O sea, ellos se investigan a sí mismos. Volver a la justicia militar. Y eso hizo crisis por la falta de transparencia, por los sesgos, y al final terminó dañando a las propias instituciones. Entonces, ¿por qué volver atrás con política que no tiene ninguna justificación? ¿O existe alguna justificación? A mí me sorprende esa propuesta porque ni siquiera es un tema que la institución considere prioritario. La realidad es que durante el gobierno anterior y los gobiernos anteriores se pasaron un montón de leyes que protegen el accionar policial. No entremos en la discusión de Naim Retamal, por ejemplo, ¿cierto? Entre otras, marcos jurídicos que le han dado muchísimos niveles de protección al accionar policial. Pensar que la justicia civil es una justicia antipolicial, yo creo que es un error. Pone en duda la calidad de la justicia, erosiona la sensación que tiene la gente sobre la justicia, pero sobre todo instala un tema que es un tema de contingencia, de pelea política innecesario, me parece a mí. La institución hace muchos años, diversos generales directores ya pedían que no era necesario mantener la justicia militar. Entonces, bueno, ahora se instala bajo la presunción que la justicia militar sí sería justicia. Yo creo que es un error, pero probablemente será una declaración que no tendrá una vida muy larga, porque como bien dijo el presidente Kast, hay muchísimos otros temas prioritarios para trabajar con la institución policial, para mejorarla y fortalecerla. Muchas gracias, Lucía Damert, socióloga académica del Departamento de Estudios Políticos de la USACH y experta en seguridad. Muchas gracias por conversar una vez más con nosotros. Un abrazo. Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Buen día. Chao. 7 ya con 54 minutos. Es hora de nuestra estación editorial. Siempre hay alguien que se culpa para que las autoridades de gobierno salgan de largo. Se autoinmoló el director de la Policía de Investigaciones para taparle un error a la ministra de Seguridad, bajo presión además de la moneda. Por otro lado, ahora la DIPRES, que es un órgano técnico dentro del ministerio que administra el presupuesto y prepara los planes de desarrollo financiero del Estado, se echa la culpa y dice que quizás esto pasó porque ellos no son expertos en comunicación y el oficio que se filtró, y digamos las cosas de una vez
como corresponde, lleva la firma del ministro de Hacienda. No sigan tonteando. Tratando de engatusar a la gente o a sacarle la responsabilidad de quien gobierna. Fue el ministro el que dijo que había que cortar programas parejos, sin ninguna priorización. Eso demuestra que no tiene idea de lo que está haciendo. Y más grave, ahora decidió que había una lista de sugerencias. Perdone, no vengan ahora a cambiar las palabras, si las palabras son lo que dicen. Todos entendemos, es un término que socialmente tiene una definición única. Descontinuar. Discontinuar es terminar. Exacto. No me vengan con cuentos. Uy, se enojó Guille. Pero ¿sabes que parece que está creyeran bien, que somos tontos? Sí. O sea, una cosa son los errores. La ministra comete errores, la ministra de Comunicación, pero son errores. Estos otros son horrores, porque revela un gobierno insensible. Dejó caer a todos los chilenos con el alza de la gasolina sin ningún apoyo. Los chilenos se dieron cuenta que estaban abandonados por un Estado que siempre ha salido a ayudarlos, dentro de lo posible, si todos sabíamos que esto nos iba a impactar el alza de los combustibles. Ahora hablan de reducir los programas escolares, además de universitarios, ya vamos a ver eso. ¿Cómo le van a quitar la alimentación? Son casi 2 millones de niños que comen en el colegio, almuerzan en el colegio, porque incluso en sus casas la mayoría de ellos no tiene alimentación adecuada. ¿Cómo pueden ser tan insensibles a una realidad que no pueden decir que no conocen? O bien, si no la conocen, yo no sé qué hacen gobernando. Porque uno supone que la gente que la llaman a gobernar, porque nadie los eligió, lo nombró el presidente, es gente que sabe lo que está haciendo. Pero parecen que no entienden. Y ahora salen con que el oficio se filtró. Se filtró, yo creo que alguien lo filtró, que se dio cuenta que esto era atroz, que iba a meter al gobierno en un tremendo tete, tanto o peor que el tema de la gasolina, porque apunta a algo tan sensible que no... Mire, dentro del gobierno, del oficialismo, esto causó escozor. Sí. Esto de que van a suprimir programas de alimentación, programas de apoyo a los niños que tienen dificultades de aprendizaje, quitándole toda posibilidad de... ¿Qué puede ser el alimento diario? Pero es claro, que es el almuerzo diario. Y además esos programas operan cuando hay emergencia. O el alimento. Claro. La gente está en situación de emergencia, temporales, terremotos, y ahí hay un presupuesto y se reparte alimentación en los colegios, me tocó verlo y funciona bastante bien a pesar de que hay cierta precariedad en las condiciones sanitarias. Bueno, pero eso en su momento se planteó. Mire, esto no son fallas comunicacionales, estos son horrores comunicacionales, porque ¿cómo vas a comunicar bien si la política es mala? ¿Cómo lo presenta alguien esto? Razonablemente a un país que ya tiene niveles de escolaridad, de educación y de comprensión, que no es como hace un siglo atrás, pues. Entonces, de verdad, yo creo que esto fue un horror del gobierno. Esto está rebotando en todas partes, se están movilizando los académicos, el personal de la salud, muchos ya renuncian, otros llaman a la movilización por un gobierno que se hace trampa porque quiere trampear, porque el presidente Kast prometió a los chilenos que no iba a tocar las políticas sociales, le mintió a los chilenos para ganar una elección y ahora se deja llevar. Entonces la duda que hay, que se comenta, es ¿quién manda en Chile? ¿El ministro Quirós o el presidente Kast? Y si el presidente Kast, que se ponga los pantalones, por favor. 7:58. Vamos a una pausa, ya regresamos. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. Podemos elegir para nuestros hijos e hijas una vida activa y optar por una alimentación saludable. ¿Y qué pasa cuando las oportunidades escasean? ¿Es una elección para todas y todos? ¿O es necesario hacer algo más? En los colegios de Chile, hoy se requiere tener más actividad física, más kioscos y oferta de alimentos saludables alrededor de las escuelas. En Observación, trabajamos en los territorios y promovemos diálogos sociales amplios y transversales. Así, repensamos los sistemas y entornos que influyen en cómo comemos y cómo vivimos. Porque la vida activa y la alimentación saludable no son un eslogan, se construyen. Infórmate, participa, cuestiona. www.observacion.cl. En Instagram, @observacion.cl. Proyecto Fondef ANID, Escuela Más Saludable.
Te invitamos a ser parte de Artes y Oficios en nuestra franja cultural. Teatro, danza, música, cine y literatura. Un espacio para conocer el trabajo detrás de cada creación y pensar su impacto en la sociedad. Juntémonos los lunes y viernes a las 16 horas en la 94.5. Radio Usach, nuevas voces, nuevas voces, nuevas voces, nuevas formas de escuchar, formas de escuchar, formas de escuchar, formas de escuchar, formas de escuchar. Te invitamos a conocer la editorial Usach. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción. Estamos de vuelta. Esto es Línea 1. En Línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad. En el marco del aniversario número 99 de Carabineros de Chile, el presidente José Antonio Kast anunció un paquete de apoyo para las familias de funcionarios fallecidos, mejoras en la formación educativa, aumento de asignaciones y un refuerzo en la dotación policial. Y a la ceremonia también asistieron los exmandatarios Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Boric. El ministro secretario general de Gobierno se reunió con el Frente Amplio y el Partido Comunista para abordar el proyecto de reconstrucción nacional, José García Ruminot, donde ambas colectividades le plantearon al ministro dividir la iniciativa y discutir por separado las ayudas sociales y las medidas tributarias. Las reuniones no estuvieron exentas de críticas. Desde la UDI cuestionan que el Ejecutivo dialogue con sectores de la oposición. El Servicio de Salud Valparaíso San Antonio confirmó cambios en la dirección del Hospital Claudio Vicuña, donde el doctor Cristian Smith Gaete asumirá como director subrogante, mientras Janet Vega, ex ministra de Salud del gobierno del expresidente Boric y subsecretaria también de Bachelet, tomará la subdirección de gestión asistencial. El ajuste se da en medio de la renuncia de al menos, dicen, 20 médicos y cuestionamientos por la salida de Loreto Maturana, quien acusó hostigamiento y persecución política tras su destitución por no pedir la renuncia a la doctora Vega. El Servicio de Evaluación Ambiental dio luz verde y recomendó aprobar la línea 8 del Metro de Santiago, proyecto que busca conectar Providencia con Puente Alto. La iniciativa contempla 14 estaciones y va a atender a cerca de 1,9 millones de personas, ampliando la red de transporte urbano en la capital, sin operar la ley espejo, que considera que cada peso que se invierte en la región metropolitana se debe invertir en las regiones. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, llamó a una protesta nacional para el próximo 14 de mayo a las 11 horas, tras una asamblea realizada el fin de semana, y a través de una declaración expusieron que la movilización tendrá como principales demandas mejoras en la alimentación escolar, planes de salud mental, además de gratuidad y acceso universal a la educación. 8:04. Entrevistas en profundidad. Línea 1. Y vamos directo a la política, porque el ministro García Ruminot es bien especial, porque él es político, no es técnico sacado de empresas. Es un hombre que conoce la política y sabe cómo se maneja. Y quiere conversar con todos, más allá de si lo van a apoyar o no. Él entiende que el diálogo debe mantenerse y por eso invitó al Partido Comunista y al Frente Amplio. Pero a la UDI le molestó, pues. Dice que no hay que conversar como sí. Partido Democrático. ¿Cómo? Claro, democrático. Más sea la forma. Bueno, de esto vamos a conversar y cómo le fue en la reunión.
Exactamente. Nuestra invitada de hoy. Vamos a conversar con la diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, que ya está al teléfono con nosotros. Diputada Schneider, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien, queridos. Un gusto conversar con ustedes y con quienes nos escuchan. Efectivamente, ayer tuvimos la reunión. Yo solo debo hacer una precisión. Sí. No fue el ministro García Ruminot quien nos convocó, sino nosotros solicitamos una reunión. Es cierto, ustedes pidieron. Es cierto, sí. Muy bien. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo fue el tono de la conversación? Incienso? No, fue una buena reunión. Yo le agradezco al ministro García Ruminot el haber podido presentar nuestras posiciones, el haber tenido disposición al diálogo, pese a que nosotros habíamos pedido ya hace un largo tiempo poder reunirnos. Efectivamente hubo cierta demora, pero se concretó. Y pese a que a la UDI no le guste, nosotros como Frente Amplio tenemos una posición, la fuimos a plantear al gobierno y particularmente les planteamos dos cosas. Primero, que para avanzar en reconstrucción, si es que en serio les preocupa, si es que en serio les parece una urgencia, lo que hay que hacer es separar el proyecto. Porque la reconstrucción que necesitan miles de familias que sufren por haber quedado damnificados precisamente de los incendios en Ñuble, en Valparaíso, en Biobío, por cierto, requieren que se avance con celeridad. Pero no puede estar rehén la reconstrucción de una reforma tributaria encubierta que beneficia al 1% más rico. Y lo otro que le planteamos es que tienen que transparentar de una vez por todas de dónde van a ser los recortes, porque están generando mucha incertidumbre en la ciudadanía. Ahora, no están abiertos, ¿no? Lo han dicho en varias oportunidades, diputada, de separar o dividir para tramitar esta llamada mega reforma o ley de reconstrucción nacional, como lo han planteado varios sectores, incluso dentro del oficialismo, pero lograron al menos que haya más comisiones, no solo la de Hacienda, también la de Vivienda y la de Trabajo, si no me equivoco. Efectivamente, nosotros lo que esperamos acá es que el gobierno reflexione y entienda y sea claro con la ciudadanía, porque el ministro Poduje de Vivienda nos decía que era una urgencia aprobar este proyecto, que necesitaba recursos para la próxima semana, y bueno, si necesitamos eso, hasta el jueves, el 30 de abril, dijo. Legislemos entonces. Claro. Legislemos para sacar adelante la reconstrucción, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Estamos hablando de que en el mismo proyecto ponen una reforma tributaria que va a beneficiar al 1% más rico de la población sin ninguna compensación, sin ninguna medida para la clase media, para quienes menos tienen, que están viviendo un momento muy complejo por el alza del costo de la vida, y además eso lo quieren hacer pasar rápidamente sin la discusión debida por la justificación de la urgencia de la reconstrucción. A nosotros nos parece que si quieren lograr acuerdos transversales, aquí lo que tienen que hacer es claramente separar el proyecto. ¿Y qué dijo el ministro García Ruminot? El ministro García Ruminot, por cierto, nos dio una respuesta concluyente en esta materia, dijo que son cosas que el gobierno tiene que reflexionar, pero por cierto, yo sé que desde parte del gobierno no hay mucha voluntad a separar el proyecto, pero yo creo que ahí es donde está el problema y la contradicción de lo que ha indicado el gobierno, porque precisamente este proyecto, además, no cumple los objetivos que se ha propuesto, porque dice ser un proyecto que nos va a traer más crecimiento, más inversión, más desarrollo, más empleo, pero a la hora de preguntarle al ministro Quirós, al ministro de Hacienda, en la Comisión de Hacienda, si es que efectivamente esto va a traer más empleo, él no sabe cuánto más empleo va a traer, él no sabe cuánto más crecimiento va a traer, no sabe cuánto más desarrollo va a traer, porque realmente es algo que la literatura económica, la academia, ha ido refutando con el tiempo, que bajar los impuestos va a traer más crecimiento. Esta no es el camino para ello. Pero nosotros el le llevamos propuestas concretas. Sí, perdón, el ministro en ese punto, ¿presentó un informe financiero del proyecto? Efectivamente, pero con proyecciones poco sustentadas en la realidad y que no pueden dar cuenta en concreto de cuánto empleo se va a crear. O sea, no hay una estimación, porque los proyectos que presenta el Ejecutivo tiene que fundamentar las medidas y hacer la proyección precisa, matemáticas, estos números.
Efectivamente, el ministro Quirós dijo que no sabe cuánto empleo se va a crear con este proyecto. Entonces ahí es donde también podemos cuestionar su eficacia, porque precisamente el mecanismo de beneficio supuestamente al empleo, que en realidad es más un beneficio tributario a las grandes empresas nuevamente, es un mal gasto el que establece este proyecto, porque no asegura la creación de empleo efectivamente es una transferencia del Estado al empleador sin beneficio alguno para el trabajador, y con ese mismo gasto se podría financiar 5 veces el proyecto Sala Coro Universal, que es un proyecto que efectivamente cuenta con un acuerdo transversal y contribuiría a la creación de hasta 150.000 nuevos empleos, sobre todo para las mujeres, que es un área que también tenemos que trabajar y que está bastante rezagada. Entonces, pero se le hay dijo mejores propuestas. se le dijo al ministro que esa experiencia de bajar impuestos, dejando la iniciativa de invertir o no a la empresa libremente, pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, y eso significó una Con Reagan, relocalización con Reagan, con Margaret Thatcher, incluso con Clinton, una relocalización de la inversión. Salieron, pero a raudales de Estados Unidos, y se fueron sobre todo al mercado asiático. Y eso explica en parte la prosperidad de los países asiáticos y la decadencia de la industria americana. Efectivamente, nosotros le insistimos en que este no es el camino, en que por este proyecto no va a traer mayor prosperidad a Chile, y que la experiencia comparada así lo ratifica. Pero aquí el gobierno tiene que reflexionar, y yo creo que en el gobierno hay dos almas: un alma que quiere dialogar más, que representa precisamente el ministro García Ruminot, y un alma que no quiere dialogar, que no quiere llegar a acuerdos, que quiere imponer su agenda, y que precisamente está representada en la ultraderecha, en republicanos, en la UDI, y yo creo que ahí hay una pugna también. Por lo mismo, entonces, creo que efectivamente el alma que domina el gobierno, que es el alma más dura, en su fanatismo ideológico, está completamente cegado a las críticas a este proyecto. Por lo mismo, diputada Schneider, preguntarle qué cintura tiene la oposición y la oposición, pensando que se está rearticulando Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, entre otros, PPD, y algunos que están ahí, digamos, desapareciendo, ¿no? Cuando se enfrentan, por ejemplo, a lo que acaba de acordar el oficialismo con el PDG, porque en la tentativa o la idea de poder separar la discusión legislativa de esta mega reforma, no se contaría con los votos y ellos alcanzarían al oficialismo con el PDG al menos hasta los 90. ¿Qué 90 votos posibles? Por supuesto, también todo este tema ya con la idea de legislar y luego ya ver las indicaciones. ¿Qué cintura tiene la oposición hoy, entendiendo el fondo que usted muy bien nos acaba de explicar? Sobre esto varias cosas. Lo primero, nosotros vamos a agotar todo nuestro esfuerzo, a usar todas las herramientas que tengamos para que la reforma tributaria encubierta que nos quiere pasar gato por liebre del presidente Kast no llegue a puerto, porque es mala para Chile, porque va a enriquecer a los más ricos, va a transferirles riqueza ahorrándoles impuestos, y no hay ningún tipo de medida para la clase media y para quienes menos tienen. Entonces nosotros vamos a esforzarnos porque eso no sea así, porque es malo para Chile y es bueno para los más ricos de este país, pero no para la mayoría. Entonces vamos a esforzarnos hasta el fin para que eso no sea así. En segundo lugar, el gobierno tiene la pelota en su cancha. Si quiere avanzar en reconstrucción, tiene que dividir el proyecto. Ya somos varias bancadas las que lo hemos solicitado en ese sentido. Y por cierto, tiene nuestros votos mañana para aprobar lo que requiera en materia de reconstrucción, si es que efectivamente esa es la urgencia que ellos tienen. Yo creo que realmente el objetivo de este gobierno, más importante para este gobierno, es sacar la tributaria, más que la reconstrucción. Y la reconstrucción es una excusa, entonces eso es muy lamentable. Pero en último término, creo que es importante señalar que cuando hablamos de proyectos tan emblemáticos, tan estructurales como una reforma tributaria de estas características, yo creo que los gobiernos no pueden esperar a ganar por 1 o 2 votos, sino que tienen que apostar a construir acuerdos transversales, acuerdos amplios. Nosotros así lo hicimos cuando fuimos gobierno, cuando tuvimos que sacar políticas que queríamos que permanecieran en el tiempo para dar certeza, como las 40 horas, como la reforma de pensiones, como el Sistema Nacional de Cuidado. Fueron acuerdos transversales, no ganamos por 1 o 2 votos, no estuvimos al filo, sino que efectivamente construimos esos acuerdos transversales y dialogamos.
Yo creo que esa es la disposición que tiene que tener el gobierno. Porque acá lo que ellos plantean también es que con esto quieren dar certeza a los inversionistas. Pero si van a hacer un cambio tan ideológico, tan propio de su sector, como lo que están planteando, con una mayoría circunstancial, precisamente un gobierno después puede venir y cambiarlo. Entonces Sí. eso no da más certeza. Perdona, Ale, para que no se me quede en el tintero antes de pasarte el micrófono. Diputada Schneider, ¿con qué parlamentarios o parlamentarias han conversado? Usted dijo que desde varias bancadas también tienen la misma idea o la misma intención de separar, por supuesto, y de ahí poder votar la idea de legislar, siempre se separe la reforma tributaria con el tema de la reconstrucción propiamente tal de las zonas afectadas por los incendios. Y le quiero preguntar nuevamente por el PDG, porque Pamela Giles, por ejemplo, ya declaró el fin de semana que ella no es de izquierda, pero tampoco sabemos dónde se sitúa. Es del PDG, pero ideológicamente, digamos, su corazón. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la primera pregunta, perdón? ¿Con qué parlamentarios han conversado más allá del mismo Partido Comunista, del Frente Amplio, de los más cercanos, digamos? No, bueno, yo creo que la coordinación que estamos teniendo es con toda la oposición. Con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, con el Partido por la Democracia Cristiana. Con la democracia. Tenemos una coordinación todos los lunes. Y efectivamente hemos discutido este tema, quizás otras bancadas no han tomado una posición tan firme como la que tomamos el día de ayer con la separación del proyecto desde el Frente Amplio, pero efectivamente yo creo que las distintas vocerías de la oposición han sido muy claras en esto, en que de este proyecto de reconstrucción no tiene nada. O sea, hablamos de un proyecto que tiene 203 páginas, por ejemplo, y el 5% es de reconstrucción. Entonces, a mí lo que me parece es que los datos hablan por sí solos. Ahora bien, respecto al Partido de la Gente. El Partido de la Gente, por cierto, tiene que tomar posición en esta materia, pero nosotros tenemos el diálogo abierto con ellos. O sea, el proyecto que ellos efectivamente acordaron con el gobierno, nosotros lo vamos a analizar. Si es positivo para la gente no tendríamos problema con ello. Pero yo lo que llamo es a no aceptar migajas para la clase media, para quienes menos tienen, sino efectivamente mirar el panorama más grande. Porque esta reforma tributaria va a ser muy costosa para el Estado de Chile y para quienes menos tienen y para la clase media. Porque esta reforma tributaria va a generar déficit fiscal, va a generar que el Estado tenga menos plata. Y esto se relaciona con las propuestas de recortes que hizo el ministro Quirós. A ver, Porque en ese tema les quiero hacer una pregunta, diputada, porque usted está ahí en la Cámara. ¿Cómo recibió el oficialismo esto de que se recomendó por parte del ministro Quirós eliminar, reducir o suspender programas tan obvios como el almuerzo escolar? ¿Qué dijeron en el Congreso? ¿Causó conmoción? ¿Les dio lo mismo al oficialismo? La verdad no estábamos en el Congreso cuando estos oficios se conocieron, entonces no he podido conocer la impresión de parlamentarios de la oposición, pero solo para terminar la idea anterior y luego meterme en lo que dijo sí el presidente del Partido Republicano, que sí fue una impresión sobre esto, es que estos recortes están íntimamente relacionados a la tributaria que quieren hacer, porque el Estado va a perder plata, entonces hay que ahorrar plata. Y ellos en campaña, el presidente Kast dijo que en su gobierno no habría retroceso en programas sociales, y hoy vemos que sí es posible. Entonces estos recortes están muy relacionados con eso, entonces como verán, por todos lados la clase media y quienes menos tienen pierden. Entonces por eso nosotros llamamos a no avanzar en este proyecto. Ahora, respecto a las declaraciones que dio el presidente del Partido Republicano, que señaló que esto de los recortes sería un error comunicacional, a mí lo que me parece es que él quiere desviar el foco. Quiere que discutamos de cómo el segundo piso tiene que hacerse cargo, de quién es el responsable de este error. Acá no es un error comunicacional, esto es algo mucho más profundo. Es una declaración de intenciones, es una declaración de que quieren recortar muchos recursos a costa de programas incluso tan importantes como el programa de alimentación escolar, que le da alimentación a millones de jóvenes, niños y niñas en nuestro país, aunque eso ya lo descartaron. Yo pude comunicarme con la ministra de Educación y descartaron retroceder en el programa de alimentación escolar. Pero habían un montón de otros programas que proponían descontinuar. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo responden? Por eso, ayer al ministro García Ruminot le pedimos que le aclarara a la ciudadanía de una vez por todas, el presidente Kast, de dónde va a recortar.
Bueno, todavía quedan muchas cosas que aclarar, como usted señala, diputada Emilia Schneider, jefa de bancada del Frente Amplio. Muchas gracias por conversar con nosotros y bueno, ojalá que puedan contar también con algunos votos del mismo PDG y poder asegurar también que se pueda dividir la discusión legítima, por supuesto, de esta mega reforma. Un abrazo grande, diputada Schneider. Un abrazo, muchas gracias, y como Frente Amplio vamos a seguir trabajando por el bolsillo de las familias chilenas. Muchas gracias. Chao. Son las 8:20. Línea 1 te acompaña en las primeras horas del día con los temas de actualidad que marcan la jornada. Es el análisis de las noticias de Chile y el mundo, con un enfoque detallado, crítico y en profundidad. Somos Línea 1. Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. Estábamos echando de menos el rock de nuestro compañero. Ahora Gonzalo, sí. ahí está el rock. Póngale en pecho. Hola. Hola, Gonzalo. Y este es el minuto del Estoy como programa chiquitito. optimista. Sí, eso mismo te decía. Póngase, compañero, mientras yo le sostengo el micrófono, póngase a su altura como merece. Ahora sí. A eso, para que bien combinados acá los tres. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, quiero hablar de esta controversia que se ha generado por la posible modificación de la ley de propiedad intelectual en Chile, que es una medida que está incluida dentro del proyecto de reconstrucción nacional que está proponiendo el presidente José Antonio Kast. ¿De qué se trata esto? Eso, a ver. Esto va a permitir el uso de obras protegidas como libros, música, imágenes o contenidos periodísticos sin necesidad de pedir autorización ni pagar a sus autores, siempre que ese uso tenga como objetivo el análisis de grandes volúmenes de datos. Sí. Paso a detallar. Entonces, esta medida busca facilitar lo que se conoce como la minería de datos, que es un proceso clave para el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial. Pero, ¿qué significa en la práctica? Por ejemplo, una empresa podría ocupar miles de novelas chilenas para entrenar una inteligencia artificial que aprenda a escribir historias, sin pagar a los autores por ocupar ese tipo de información. Piratería le llaman en Estados Unidos. Claro. También se pueden analizar miles de canciones para que una inteligencia artificial pueda generar música de ese estilo sin compensar a los músicos que hicieron esas canciones. ¿Esos son los prompts? No, los prompts son las indicaciones que le da uno a la inteligencia artificial. Pero usa este insumo para generar esto. Sí, yo le podría decir a la inteligencia artificial, ocupa todas estas novelas para generar un libro parecido o un curso de narración de escritura de novelas o lo que sea que uno quiera hacer con esa información. Entonces, desde el gobierno han defendido esta medida diciendo que esto va a permitir que vengan inversionistas, que las empresas de inteligencia artificial pongan sus ojos en el país. Y, por ejemplo, esto lo reafirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aunque el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se mostró abierto a perfeccionar la propuesta porque ha generado mucha controversia dentro del mundo cultural. Por ejemplo, ¿qué asociaciones se han manifestado en contra de esta situación? Está Anatel, está la Asociación Nacional de Prensa, la SCD, también Chile Actores, la Sociedad de Derechos de las Letras, SADEL, y un montón de personas más. Archi también. Sí, es que en verdad el tema es bien sensible porque la norma que dice, permite el uso de obras sin autorización siempre que no exista una explotación encubierta. Ese es el concepto que los expertos y las asociaciones de cultura, actores, música, novelas, etcétera, etcétera, dicen que es ambiguo, porque dice que si una inteligencia artificial genera resúmenes que reemplazan la lectura del libro o crea contenidos muy similares al estilo de un autor, surge la duda de si se está cruzando esta línea de lo que vendría a ser la explotación encubierta, del mal uso de estos datos que vendrían a ser utilizados principalmente para entrenar una inteligencia artificial, pero no para generar un producto.
Claro. Entonces, ese es el debate que se está dando, y también es muy interesante ver cómo se da esta discusión en el extranjero, porque las leyes que se están generando, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, lo que están haciendo es compensar a las personas que generan este tipo de obras, que las empresas de inteligencia artificial compensen a las personas por utilizar este tipo de datos. Lógico, exacto. Ahora se llama propiedad intelectual. Ahora me llama la atención incluso las fuerzas de la reacción acá en Chile, porque no solo son los gremios profesionales, son las empresas periodísticas las que están en contra. O sea, le están metiendo la mano no solo a los creadores, sino a la propiedad privada de las empresas. Eso son propiedad, la gente paga por esos servicios. ¿Por qué algunos se lo van a atribuir gratis? Y Claro. además, Sí. y eso es plagio. Pasa con las locutoras, con las voces también. De hecho, ¿te acuerdas que decía Gobierno de Chile? Sí. Esa actriz denunciaba que habían usado, que no la habían contratado, habían usado su voz, se la habían modificado para mantenerla sin pagarle. Claro. Y eso es parte también de la discusión que se está dando. Y lo que también me llama la atención es que esto fue rechazado, incluso en el gobierno anterior, y lo reponen sabiendo además que fue muy criticado y muy juzgado por lo mismo que tú estabas indicando. Exacto, sí, es que es un tema bien complejo, porque en este caso se remite al tema del uso de obras, de libros, música, imágenes, el cine, pero ¿qué pasa en otro tipo de áreas? O sea, Las voces, por ejemplo, los Exacto. locutores o los actores, actrices que trabajan con su voz, que es su herramienta. Exacto. O sea, ¿y qué pasaría si es que, no sé, en Chile se inventa otro tipo de conocimiento que, no sé, inventamos un remedio revolucionario? ¿Ya? Entonces, finalmente... Concha la tontera. Claro, la inteligencia artificial también puede utilizar todo el conocimiento que generamos Claro. acá en Chile sin ningún tipo de límites, restricciones, más allá de esta idea de la explotación encubierta, porque al final, ¿quién regula eso? Sí, pues, ¿sabes qué? Te escuchaba y me acordé que yo dejé mi productora, a quien quiero mucho, para facilitar la lectura o el orden de mis lecturas de frecuencia literaria, de los libros, lo metí al ChatGPT para ordenarlos, que hace súper buen síntesis. Y yo dije, no, nunca más estoy entregando mi lectura, mis apreciaciones y además citas textuales de la obra, ¿no? Y por lo tanto, eso es propiedad intelectual del autor a este multiverso, ya no sé cómo llamarle, ¿no? Pero a todo este mundo de que el rincón del vago con inteligencia artificial, pues, o sea, digamos, tecnológico. Exacto. Así Sí, que po. nunca más, dije. Claro, o sea, de hecho, todos nosotros colaboramos en entrenar estos modelos de Exacto. inteligencia artificial constantemente. Y bueno, ahí queda a decisión de cada uno lo que hace individualmente con respecto a la información que le está entregando a las empresas de inteligencia artificial, pero en este caso sería, digamos, una oferta que le estaría haciendo el Estado de Chile a las empresas Claro. de inteligencia artificial de ocupen todo nomás, Exacto, da lo mismo, total. no hay compensación, no se genera ninguna discusión más allá de generar esta ley, así que... Eso yo creo acabar que la propiedad intelectual. Claro, pero Sí. eso es lo curioso, se están atacando la propiedad privada intelectual. Que ellos son lo que ¿O siempre será dicen. que la propiedad intelectual, lo No es privada. intelectual les incomoda? Claro, yo creo que por ahí va. Porque si fuera otra cosa, jamás. Claro, sí. O sea, yo creo que el tema de la inteligencia artificial es algo que se está debatiendo en todo el mundo en este minuto. Es algo que, por ejemplo, también había visto otra información de que esta empresa Claude, que es la empresa que se llama Anthropic, que es la Sí. que desarrolló Claude, esta inteligencia Él artificial, que estaba en está en un defensa. litigio con Donald Sí, Trump, el porque Pentágono. el Pentágono quería utilizar que utilizó la inteligencia artificial para hacer operaciones en Venezuela, en Irán. Ellos desarrollaron una herramienta que se llama Mythos. Y esa herramienta ha permitido detectar fallos en sistemas informáticos que no se habían detectado en una década. O sea, en 10 años los hackers los software que existían para detectar estos fallos de seguridad no habían podido detectar algo que detectó esta inteligencia artificial en un plazo, no sé, de un mes. Entonces, el tema de la inteligencia artificial, acá lo estamos viendo por el tema del uso de las obras, pero ¿qué pasa con el tema de la seguridad, por ejemplo? supuesto. O del uso de la inteligencia artificial en la guerra, o de toda la No, en la inversión guerra, que se está olvídense. haciendo En la guerra inteligencia nada artificial. vale. En la guerra nada vale. La verdad, lo primero que muere es la guerra.
Así que bueno, yo creo que es un tema complejo de cómo llegar a ese equilibrio de que ya no podemos ir hacia atrás y decir que no avance la inteligencia artificial porque ya está presente en nuestras vidas, sí, obvio. Y cómo equilibrar también el tema de las inversiones sin que eso afecte la propiedad intelectual de las obras que se generan acá en Chile. Así que esperemos que tú, lo que acabas de hacer ahora, tu columna no te lo roben, ¿no? Y que quede absolutamente en tu resguardo o en el de Radio Usach para cual trabaja. Imagínate que te imiten la voz, Alejandro, que es tan reconocible. Imposible, ¿no? Imposible. No hay prompt para poder imitar la voz, ¿no? La instrucción. ¿Qué dirías tú en la instrucción? ¿Cómo sería la voz de Alejandro? No sé, es que se puede hacer. Pues, pero ya, ¿cómo sería? A ver, ¿qué dirías tú? Una voz ronca, profunda. Genere una voz ronca, profunda. Gracias. Que genere confianza. Eso. Esa última parte, error más profundo. Y sale la voz de Alejandro Guille. O de Guillermo te vamos a poner ahí. Don Guillermo. Don Guillermo, sí. La propiedad intelectual de Don Guillermo. Eso, me encantó. Muchas gracias, compañero Gonza Espinosa, en esta combinación de Línea 1. Vamos a una pausa cuando son las 8:30 y tenemos poco más de 9 grados en la capital. Línea 1. Una breve pausa y volvemos con las claves de la jornada. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. En Radio Usach siempre estamos leyendo a Chile y al mundo. Con las noticias analizamos entre líneas las intenciones políticas y sociales de la información. Pero es en los libros donde profundizamos el arte de leer. Súmate a nuestra frecuencia literaria. Un espacio donde conversamos con autoras y autores consagrados y emergentes sobre las novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Publicaciones de editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en frecuencia literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra frecuencia literaria cada martes y jueves a las 16 horas por la 94.5. También nos encuentras en el canal de YouTube de Radio Usach y como frecuencia literaria en Spotify. Radio Usach presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio Usach. La música chilena se respira, se conversa y nos hace vibrar en la 94.5 todos los jueves a las 5 de la tarde. En Al Día con la Música conoce más del proceso creativo de las y los artistas de nuestro país y sus próximos movimientos. Te invitamos a disfrutar de nuevas armonías, acordes y ritmos en la 94.5. Radio Usach, nuevas voces, nuevas formas de escuchar. Te seguimos acompañando en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El área de la salud ha puesto 2 focos de atención por estos días. Por un lado, el Hospital San Antonio enfrenta una crisis interna marcada por la renuncia de cerca de 20 médicos, cuestionamientos por politización y dificultades para atraer especialistas son algunos de los argumentos. En un escenario marcado por los cambios en la dirección y el nombramiento de Janet Vega, exministra del gobierno de Gabriel Boric, por supuesto de Salud, hoy como subdirectora de Gestión Asistencial. Además, recortes, por supuesto,
en el presupuesto de salud mantienen la preocupación en el sector ante posibles impactos en la atención y un eventual debilitamiento de la red pública, especialmente la atención primaria. En este contexto, el Colegio Médico ha manifestado su rechazo y alerta frente a estas medidas. Conversamos con la presidenta del Colegio Médico de Chile, la doctora Ana María Arriagada. Doctora, muy buenos días. Hola doctora, ¿cómo está? Bueno, bien, gracias Daniela, Alejandro y a los auditores de la radio USACH. Y partamos por lo de San Antonio para despejarlo y después vamos a lo general. ¿Esto que está pasando en el hospital de San Antonio se está repitiendo en los demás hospitales? De que haya cuestionamientos a ciertos funcionarios que están en las jerarquías, ¿o es un caso puntual? Claro. A ver, yo creo que obviamente el caso se hace como muy llamativo, digamos, por las personas que están involucradas, por las formas también, ¿no? Por los vaivenes tan poco comprensibles para la opinión pública, ¿no? Hoy día hay una directora a la que se le pide la renuncia, sin embargo, la subdirectora a la cual ella nombra está como confirmada, hay temas jurídicos, ahí hay, en fin. Pero la verdad es que nosotros, como colegio médico, venimos diciendo hace bastante tiempo que hay que mirar el sistema de alta dirección pública, porque efectivamente aquí es un sistema en el cual se invierte bastante, es un sistema costoso, se pasa por una serie de evaluaciones, se eligen ternas y luego esas personas o la terna en el fondo no llega a fin de una manera transparente, en que quede claro que se eligió a la mejor persona, o cuando se elige una persona y viene un cambio de gobierno, se la saca y se vuelve de nuevo con el proceso de nuevo. O sea, pareciera que el sistema de alta dirección pública no ha asegurado lo que el Estado chileno quería, que era en el fondo separar ciertos criterios, hacer más fuerte y más seria y más transparente la elección de algunos cargos por la estabilidad en el fondo del mismo Estado chileno. Y eso no ha resultado en salud como debiera. Y no se entiende mucho porque la verdad, y lo leía ahora que estaba leyendo rápidamente una editorial de un diario, efectivamente en salud, más allá que hay lineamientos técnicos, que hay ciertas posturas de un gobierno a otro, el trabajo en los servicios de salud, la gestión de la red y sobre todo el manejo de hospitales y centros de salud es un manejo eminentemente técnico, exacto, no político. Exacto. Por lo mismo, para cerrar este tema, que a mí me parece que da una señal, ¿no?, preocupante, pensando en la doctora Loreto Maturana, que de hecho fue despedida por pérdida de confianza, incluso se le agregó por reiterados errores en la conducción de su gestión. Ella dijo que iba a ir a las instancias correspondientes, estaba hablando con sus abogados, qué sé yo. Pero como colegio médico, ¿qué le parece? ¿Qué apoyo le van a dar a ella? Porque ella realmente, y a escucharla en las entrevistas, se comportó de una manera profesional. Obviamente apeló a, digamos, criterios técnicos, incluso, y no políticos. Ella dijo, llamé a la doctora Vega y no llamé a una exministra. Habían otros nombres, pero por las circunstancias también de vida de la quinta región, porque la doctora Vega parece que vive en Santo Domingo, sí pudo ella acceder a este cargo, y ella queda pésimo por ser sumamente ética, a mi juicio. Entonces, como también la van no solo a defender, sino a apoyar como Colmed, y la señal que hay detrás de esto. Bueno, la verdad, primero aclarar que la Loreto Maturana es matrona, por lo tanto, nuestra capacidad como colegio médico de defenderla, obviamente, es como en tanto a profesional. Nosotros, sí, obviamente, cuando defendemos la salud pública o cuando defendemos al equipo de salud, no hacemos distinción, ¿sí? Pero es importante aclararlo. Nosotros tenemos una buena opinión de ella, porque además Loreto Maturana, en un momento de vacío de la Dirección de Servicio Valparaíso San Antonio, que venía muy, muy vilipendiado como servicio, había tenido una gestión bastante, que nosotros objetamos bastante del director de servicio anterior, ella asumió con generosidad ese cargo. Entonces ella respondió a una solicitud, dejó su cargo de directora, enfrentó el desafío de hacerse cargo de la dirección de servicio como subrogante, y luego cuando vuelve se produce esto y súbitamente es una persona como a la cual no se le tiene confianza. Es algo bastante incomprensible. Ella además, la decisión que tomó la tomó como directora de un hospital autogestionado. Entonces, nosotros como colegio, la verdad, esperamos que ahora el tema se resuelva, porque este es un tema que también obviamente no depende de nosotros resolver. Es un tema que está y que fue generado por direcciones de servicio, por un Ministerio de Salud que está a cargo, digamos, hoy día.
Hoy día además un tema que se ha judicializado, pero obviamente nosotros creemos que aquí hay una actitud de la directora del hospital que fue recta, que fue justa y además tomó decisiones dentro de sus competencias. Y yo creo que es bien importante como defender en el fondo el sistema y la institucionalidad, más allá del caso concreto y de las personas, porque efectivamente esto que está pasando acá no es la primera vez que ocurre, quizás es la primera vez que ocurre de forma tan llamativa, ¿no? Y si sigue ocurriendo, lo único que se produce es que los hospitales se paralizan, la red se paraliza, que se politiza algo que debiera ser un tema técnico y que finalmente se debilita la institucionalidad en salud, que es algo que es muy, muy importante defender. Entiendo que hay renuncias, no sé si usted tiene una mayor precisión de cuántos médicos han renunciado y, bueno, qué escenario se crea para la atención de los pacientes. Bueno, la verdad es que los médicos en general no es muy habitual esto de renunciar. Enfrentamos decisiones complejas, muchas veces no estamos de acuerdo. Para que haya pasado a eso, significa que la crisis llegó ya a un nivel de máxima tensión. Inicialmente hubo una carta de apoyo a la directora y luego efectivamente se plantearon renuncias de personas que no son menores, porque son personas que son como directores de sus equipos. ¿Sí? Entonces, obviamente eso, que todavía no se resuelve a cabalidad, tensiona a un hospital que está en un enclave que es importante, un hospital que si no funciona, si no está funcionando a plenitud, va a sobrecargar aún más la red, especialmente al Van Buren, y por lo tanto nosotros esperamos que se resuelva pronto y esperamos que los médicos quieran retomar los proyectos que los convocaban, quieran retomar el trabajo de su hospital. Esa es nuestra como primera siempre mirada, ¿no? Es el bien común, el bien de la red, la atención de los pacientes. ¿Cómo se entiende el argumento que cuestiona la politización en un recinto hospitalario? ¿En qué tipo de medidas, a propósito de lo que solicita, la renuncia en este caso de Maturana por Janet Vega, de Juan Castro, el que está justamente a cargo del Servicio de Salud de Valparaíso y San Antonio? ¿En qué podría uno, habría que explicarlo, doctora, cómo uno podría politizar el funcionamiento del hospital, que es un hospital obviamente público, pero viendo el caso o en general, ¿dónde se vería esa señal política? Usted me está preguntando como en general, y sí. Yo ayer lo comentaba en otra radio, los hospitales somos verdaderas como comunidades bastante, entra gente, sale gente, no jubilan, hay contrataciones, hay gente que renuncia, pero en general dentro de un hospital somos prácticamente los mismos, nos conocemos todos. Compartimos proyectos en común, personas que sabemos que el otro piensa políticamente distinto. Cuando cambia un gobierno hay ciertos énfasis en una manera de hacer las cosas que en otra. Pero en general, los hospitales no se tiñen de un color político. No hay como un hospital de Boric y un hospital de Piñera y un hospital de Kast. Eso no pasa, digamos. ¿Sí? Entonces, por eso es como es tan como poco comprensible lo que ocurre. Y personas, por ejemplo, en mi hospital, en un momento llegaron 2 exdiputados que llegaron a trabajar cuando dejaron de ser diputados al hospital. Y hubo como bastante como revuelo por eso. Y finalmente la postura de la mayoría de nosotros era decir, a ver, este señor interrumpió su vida médica, de alguna manera, para ser diputado. Luego, deja de ser diputado, vuelve a ser médico. Y por lo tanto, si se va a sumar a los proyectos nuestros, se va a sumar a trabajar en listas de espera, va a haber pacientes, bienvenido sea. Si porque estuvo un tiempo de diputado, perdió algunas pericias, habrá que hacerle un acompañamiento en el fondo para que las recupere, habrá que ponerlo en algún lugar como de segundo ayudante, en fin, veremos como hospital, pero aquí en los hospitales no sobra nadie. Y cuando entra una persona además como Janet Vega a ocupar un cargo técnico de liderazgo, pero sobre todo de capacidad técnica de articular los proyectos médicos, es una mujer que tiene plenas capacidades para hacerlo. Doctora Arriagada, presidenta del Colegio Médico de Chile. Vamos al tema del presupuesto que se está preparando en rigor para el próximo año, donde el ministro Jorge Quirós hizo un oficio que se filtró a la prensa y generó un debate en muchas materias, no solo salud, pero en el sector salud hay un recorte del orden de los 300.000 millones de pesos que curiosamente apuntan a atención primaria, que es la primera línea, la línea de contención, lo que significa que los hospitales se van a ver saturadísimos y mucho más cara y más tardía la prestación.
¿Cómo están abordando ese problema que podría venirse encima? Porque siempre uno tiene la esperanza que se rectifique, ¿no?, los errores. Sí, bueno, primero como agradecer el rol de la prensa. Yo creo que es muy importante como en la estructura de un país que efectivamente estas cosas se filtren, ¿no? Para que las podamos conocer, para que nos pongamos en alerta. La discusión del presupuesto es una discusión bien técnica y bastante cerrada. Empiezan alrededor de como mayo, entre la DIPRES y los diferentes ministerios y los diferentes servicios. Es una discusión que no es del todo permeable, donde uno pueda entrar a influir mucho, hasta el final, cuando esto se presenta. Entonces, por supuesto, produce como mucha angustia que esta sea la instrucción inicial. Es bueno que se haya publicado y conocido, porque hoy día yo creo que el grueso de la opinión pública no respalda esto, así como está puesto, ¿no? Usted dijo, claro, esto afecta a la atención primaria. Recordemos que la atención primaria, en la discusión del gobierno saliente, no se le dio prioridad. Se congeló la atención primaria universal en su avance, no se dio crecimiento al per cápita, entre como las dos medidas que más preocupación causaron. De hecho, el Colegio Médico, cuando participamos en la discusión presupuestaria a fines del año pasado, dijimos, ojalá que los ahorros que se hagan en la red hospitalaria vayan a la atención primaria. Una cuestión que me tildaron, o nosotros mismos dijimos un poco psicomágico, pero intentando paliar un poco la pobreza en la que había quedado, la pobreza relativa en la que había quedado la atención primaria. La atención primaria es, claro, como usted bien dice, la contención. Por lo tanto, si uno debilita los programas de entrega de fármacos, como el programa de entrega de fármacos del FOFAR, si uno debilita la atención de postrado, la atención de paliativos, si uno debilita los programas de apoyo al adulto mayor, los espacios amigables para los adolescentes, la salud mental, el acompañamiento, todo eso va a ir finalmente probablemente a congestionar los hospitales. Y eso lo decimos nosotros y lo dice alguien que conoce tanto la red y que fue ministro como el exministro Mañalich. Pero además, la atención primaria no solo contiene para evitar que alguien se hospitalice, sino que en la atención primaria radica que nos mantengamos sanos. Sobre todo si la atención primaria hoy día atiende en algunos lugares al 90% de la población o al menos al 85%. Doctora. Entonces, por eso es tan grave lo que aparece en ese oficio y nosotros, por supuesto, estamos absolutamente en contra de que eso se materialice. Y para finalizar, ¿han podido reunirse o van a pedir reunión con la ministra de Salud, May Chomali? Nosotros nos juntamos con ella, la invitamos a nuestra asamblea en Copiapó, que fue hace 2 semanas. Okay. Hablamos del tema del recorte de presupuesto. Ella explicó que el recorte del presupuesto más bien era como no darnos el alza que nos habían prometido del 5,7%, pero no era un recorte. Le manifestamos algunas situaciones complejas ya de falta de presupuesto en la red, pero no conocíamos, por supuesto, este oficio. Y ahora tenemos 2 reuniones que ya hemos solicitado por lobby con el subsecretario de redes asistenciales. Cuando salió este oficio, nos comunicamos con la ministra y ella nos mandó, de alguna manera, un mensaje un poco de cómo esto se estaba como negociando, ¿no? Y por lo tanto tenemos un canal con el Ministerio de Salud que obviamente está abierto y que nos permite focalizar y dirigir nuestra máxima preocupación por este tema. Ahora, una última consulta con respecto a los hospitales. Hay proyectos de hospitales, parece que por ahí no se tocaría tanto. Llama la atención que sea la atención primaria. ¿Por qué le ha dado alguna explicación la ministra? Porque ahí están poniendo el apretón principal cuando la cantidad de gente que se atiende en la atención primaria, sobre todo pública, es impresionante. Yo, la verdad, Alejandro, nosotros no comprendemos eso y creemos que es algo que la autoridad hoy día debe explicar. Porque como usted dice, cualquier sistema de salud y sobre todo los éxitos que tenemos como Chile, las razones por las que somos admirados fuera del país, inmunización, mortalidad infantil, mortalidad materna, expectativa de vida, se asientan fundamentalmente por una acción que se da en la atención primaria. Una unidad que hoy día más bien hay que fortalecer. Muchísimas gracias, doctora Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico de Chile, por conversar esta mañana con nosotros y esperamos hacerlo nuevamente luego que se reúna con las autoridades correspondientes para conocer en detalle qué significa este recorte del 3% en la salud. Un abrazo grande, que le vaya bien. Gracias. Gracias a usted, yo siempre dispuesta, que tengan un buen día. Gracias, presidenta. Chao. Vamos a ir finalizando el programa, pero tenemos datos, tenemos información, tenemos agenda y los resultados de la pregunta del día. Faltan 11 minutos para las 9.
Las noticias de Chile y el mundo en Línea 1. Again. Hola, compañero. Sí, he vuelto. Antes de cerrar, estaba revisando la prensa y dice que el precio del barril de petróleo quiebra la barrera de los $112. Uy, se volvió a disparar. Se volvió a disparar y en abril solamente... Afírmate, el MEPCO ahí, por favor, que reinstalen el MEPCO. Que solo en abril ya acumula un alza del 8,54%. Así que, bueno, todavía no hay acuerdo entre Irán y Estados Unidos, así que probablemente esto va a seguir presionando el precio del petróleo al alza. Mala noticia. Mala noticia. Ya, y el jueves suben los bencinos siempre, ¿no? Claro, sí, debería haber un ajuste los jueves todos los jueves. Exacto. Aunque según tengo entendido, no es que se haya eliminado el MEPCO. Entonces, porque en el MEPCO se hacían reajustes del precio de las bencinas cada 3 semanas. Claro. Entonces, claro, no sé cuándo fue la última en verdad. Ya, vamos con la agenda que se viene para este martes 28 de abril. A las 11 horas, los trabajadores de INJUV y organizaciones gremiales presentan requerimiento para que la Contraloría revise la legalidad del decreto 331 presentado por el Ministerio de Hacienda que recorta el presupuesto actual del INJUV en un 47%. Y que dicen que con eso ya se termina por eliminar el INJUV. 50% prácticamente. Oye, me llama la atención la otra noticia más también. A ver. Que la Teletón la va a animar el presidente Katz en Chaco con Francisco. A ver, claro, tal vez ya está muy viejo don Francisco y tiene que ser pero reemplazado. Está lleno de energía. Sí, no, siempre tiene su segmento. Sí, eso lo he visto. Le prenden las cámaras y cambia. Sí, pero de repente está medio apagado, como que se va. Cuando le apagan las cámaras. Tienes razón. Bueno, yo lo veo a través de las cámaras, así que si no vería eso. Pues, obvio. No, yo he estado con él. Lógico, Watson. Ya, vamos con eso. Y a las 11:30 el presidente José Antonio Kast anuncia el inicio de la campaña de Teletón 2026 y el envío de un proyecto de ley para decretar el primer sábado de noviembre como el día de la Teletón. Ah, ya. Asisten la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, y el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga. ¿Y don Francis? Probablemente también va a estar, ¿o no? Pero están las cámaras encendidas. Ya ni lo mencionan ya, po. No está aquí escrito, ya. ¿Y a las 3 de la tarde qué va a pasar? A las 3 de la tarde se lleva a cabo una nueva reunión de la CUT con el gobierno por el salario mínimo. Wow. Que, bueno, va a estar complicada esa negociación porque la CUT dice que tiene que haber un alza sustantiva del salario mínimo y el gobierno no quiere. Claramente. Sí, eso en realidad ni una novedad. Veamos qué sale de ahí, a ver si cuánto más se enojan. Vamos con el resultado de la pregunta. ¿Cómo nos fue? Vamos con los resultados de la pregunta. El presidente José Antonio Kast busca que las causas que involucren a carabineros vuelvan a la justicia militar a través de una modificación legal. ¿Qué te parece esta situación? Le preguntamos a nuestro público en las redes sociales. Un 5% dice que es una medida justa. Un 24% dice que deben mantenerse en la justicia civil los carabineros y un 71% dice que es un retroceso. O sea, el 95% no está de acuerdo. Exacto. Yo no estoy de acuerdo. Claro, yo tampoco. No, yo tampoco. Tú tampoco. Ya, somos mayoría acá. ¿A Oye, quién le importa? Estas cosas ni siquiera Carabineros las pide. Sí, pues. Sí, ellos están conscientes que esto... Uy, y no volvieron a hablar de los indultos, todavía no, a propósito también se tiran del cosas, tema del estallido. Sí, se tiran cosas y después se retiran para... No, se reformulan. Se reformulan. Exacto, claro, muy para bien, que sea menos dura de lo digamos que se las cosas dijo. como son. Claro, para que sea menos dura de la brutalidad que se dice inicialmente, para que la gente después diga, menos mal no es tanto. Pero claro. si es como lo de Trump, porque es el mismo diseño. Si tú nos contaste también ahí en su ocasión. Oye, cómo operaba la ultraderecha. Terrible. Sí, es como la inteligencia artificial. Sí, pagaron propiedad intelectual. El prompt de la ultraderecha. Ahí estamos. Ya, nos despedimos con 16 grados. Por suerte subió un poquito. Esperando 23 para esta jornada. ¿Y esperando a quién? A Rodrigo. Viene con el ¿Rodrigo cuánto? Rodrigo Alcaíno. Eso. Viene con el láser. Y viene con las alcalinas. Me gusta yo aquí. Digna, reina entre ustedes. Eso, ya. Nos despedimos. Nos despedimos. Chao, compañeros. Chao, que estén bien. Estoy en edad de reina, pues vale. Ya. ¿Verdad? Sí, voy. Que les vaya muy bien. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.